Hola niños y niñas de sexto año básico A y B. Continuamos con nuestra segunda unidad, todo lo que es el proceso de independencia de Chile y cierto la construcción de esta nación que tenemos hasta la actualidad, que es el Estado de Chile. Bueno, importante para esta clase de hoy, que corresponde al periodo de la Reconquista, que incorporemos y trabajemos más los siguientes conceptos, especialmente el concepto de reprimir, que tiene que ver, ¿cierto?, con aplicar la fuerza y castigo desde una nación más poderosa hacia otra o de personas más poderosas hacia otras más débiles. También, ¿cierto?, incorporar el concepto de reconquista, que es cuando retoman el poder especialmente los españoles en sus colonias americanas, y el concepto de exilio, que tiene que ver, ¿cierto?, con enviar a vivir a otro lugar a personas como forma de castigo que en alguna situación cometieron algún delito. Y por supuesto seguimos trabajando con los conceptos de realista, que son los grupos, ¿cierto?, que apoyan especialmente y son leales a su majestad Fernando VII y a las autoridades españolas, los moderados, que son patriotas que quieren cambio de forma tranquila, pausada, en procesos, y los patriotas, que son aquellos que quieren, ¿cierto?, una emancipación, una independencia de forma drástica, ¿cierto?, realizando reformas trascendentales y cambios profundos para afianzar el proyecto de la independencia en Chile. Bueno, en esta clase vamos a trabajar la segunda etapa del proceso de independencia, que corresponde al periodo de la Reconquista, que comienza en 1814 y termina en 1817. Por supuesto hay que partir explicando cómo comienza, ¿cierto?, o cómo se inicia el que los españoles retomen el control tanto en sus colonias americanas y entre ellas, ¿cierto?, a nuestro país, que corresponde a la colonia de Chile. En este caso, ¿cierto?, aquí vamos a observar una imagen que corresponde a una pintura que la hizo el señor Subercaseaux en el año 1944, de cómo habría sido la batalla de Rancagua, especialmente, ¿cierto?, ese desastre para los patriotas que finalmente los derrotó en este proceso de la independencia, dándoles, ¿cierto?, nuevamente el poder a los españoles. Bueno, como les decía, la Reconquista, ¿cierto?, comienza puntualmente con este hecho bélico, que es la batalla de Rancagua, que para el caso de los patriotas fue el desastre de Rancagua, y cierto, también especialmente señalar que en este periodo se restaura todo lo que antes habían sacado los patriotas, especialmente restaurando el poder español y actuando de manera sumamente represiva los españoles en contra de todos aquellos criollos patriotas que participaron del proceso de la independencia durante la Patria Vieja. Culmina la Reconquista, ¿cierto?, con la batalla de Chacabuco, un 12 de febrero de 1817. Ahora, seguimos teniendo especialmente como protagonista en el periodo de la Reconquista, por lo menos en una primera parte, al gobernador provisional, ¿cierto?, de ese entonces, José Miguel Carrera, quien estaba a cargo de Chile a partir de 1811. Recordar que él hizo un golpe de Estado y se tomó el poder, ¿cierto?, para gobernar a nuestro país. Y por supuesto, principalmente él, como el líder que está a la cabeza de este periodo de la Patria Vieja, le toca, ¿cierto?, de alguna forma dirigir el ataque en contra de los españoles, especialmente del ejército realista que viene desde el Perú, desde el virreinato del Perú, a, ¿cierto?, instalarse nuevamente en nuestro país. Desde Concepción, ¿cierto?, comienzan a avanzar los realistas en 1813 y van recibiendo importantes refuerzos a medida que avanzan en el camino a inicio de 1814. Lamentablemente, desencuentros y falta de llegar a acuerdos entre Bernardo Higgins, que era su principal mano derecha desde el punto de vista bélico, de José Miguel Carrera, va, ¿cierto?, a permitir el triunfo de los realistas por sobre los patriotas en lo que va a ser la batalla de Rancagua, que fue el 1 y el 2 de octubre de 1814. Bueno, este triunfo de los realistas lo que permite es nuevamente recuperar y ocupar el poder en Santiago, y lo primero que hacen los realistas es anular todas las reformas y todas las obras que se hicieron desde la primera Junta Nacional de Gobierno, y además, ¿cierto?, aplicar duras medidas represivas en contra de todos aquellos que participaron durante la Patria Vieja en el proceso independentista, tanto a patriotas moderados como a patriotas, ¿cierto?, exaltados. Por supuesto, ¿cierto?, empieza la instalación de los tribunales de vindicación, que son, ¿cierto?, aquellos que debieron asistir todos estos patriotas que eran sospechosos de haber colaborado entre ellos para el proceso independentista, y se les encontraba, ¿cierto?, culpable y debían pagar una multa. Si era el cargo mucho mayor, ¿cierto?, se les apresaba. Algunos terminaron desterrados en la isla de Juan Fernández y, ¿cierto?, también algunos fueron requisados sus bienes
y sus tierras también como forma de castigo. Principalmente esta tarea de reprimir a los patriotas durante el periodo de la Reconquista para que se bajaran cualquier ánimo de proceso de independencia, fue el español Mariano Osorio, que aplicó mano dura, ¿cierto?, durante la primera etapa de la Reconquista. Ahora, por ejemplo, tenemos súper claro que los realistas, cuando recuperan el poder de Santiago, tratan de reinstalar el orden que existía antes de la primera Junta Nacional de Gobierno, y esto por orden y mandato exclusivo, ¿cierto?, del rey Fernando VII, que en ese entonces ya estaba liberado, y que él dijo, ¿cierto?, aquí bien clarito: Dios que me repone a vuestros brazos, es decir, que le devuelve la libertad, habiéndome designado por rey de esta vasta monarquía, quiere que la gobierne por medios de sabias leyes, digna de vosotros, de mí y del espíritu de vuestros padres. Las ideas democráticas y los principios republicanos han de quedar sepultados para siempre bajo las ruinas y la sangre que han ocasionado. Es decir, de ninguna forma Fernando VII toleró, aceptó ni permitió cualquier proyecto que permitiera la libertad y la independencia de sus colonias en América, ¿cierto?, renegando de todos los esfuerzos de los cambios y reformas que se hicieron especialmente durante este periodo de la Patria Vieja. Por supuesto que el sentimiento patriota, el sentimiento de lograr la libertad, de lograr la independencia, no se acaba con la Reconquista, y cierto, tenemos las acciones de los patriotas, es decir, ¿qué hacen los patriotas pese a todas las acciones represivas de los españoles? Aún con esas represiones, ¿qué es lo que hacen ellos durante este periodo de 1814 a 1817? Por ejemplo, aquellos patriotas que no se fueron del país, los que están dentro de Chile, organizan la resistencia de manera interna, manteniendo viva la llama del sueño de libertad, manteniendo ese ánimo, ¿cierto?, y generando redes de espionaje, información para poder, ¿cierto?, ir generando un plan, un proyecto que nuevamente revivara la llama del sueño de la independencia. Y los que se fueron fuera de Chile porque alcanzaron a huir o fueron desterrados, por ejemplo, la gran mayoría de los que estaban en Mendoza, como el mismo José Miguel Carrera o Bernardo O'Higgins, van a, ¿cierto?, organizar, especialmente este último, Bernardo O'Higgins, un ejército apoyado por Mendoza, que va a ser conocido como el Ejército Libertador. La palabra lo dice todo. La idea es cruzar desde Mendoza los Andes para llegar al territorio chileno y de esa forma derrotar, ¿cierto?, a las fuerzas realistas que estaban reinstaladas, ¿cierto?, en nuestro país, y nuevamente reiniciar un proceso independentista. Bueno, eso con respecto a la Reconquista. Ahora, los que estaban fuera y los que estaban dentro de Chile, manteniendo viva la llama del sueño de la libertad, van a lograr, ¿cierto?, este objetivo con la batalla de Chacabuco, que es cuando logra entrar este ejército libertador que viene desde tierras argentinas, liderados por José de San Martín y por Bernardo O'Higgins, para poder, ¿cierto?, darle batalla a los realistas y restablecer el orden que había iniciado con la primera Junta Nacional de Gobierno y afianzar, ¿cierto?, el proyecto de la independencia. Por supuesto, esta batalla significó un triunfo para los patriotas y, por supuesto, hablamos del término de la Reconquista, es decir, el periodo que los españoles pudieron retomar su poder duró corto tiempo, 1814 a 1817, porque de aquí en adelante, con el triunfo de la batalla de Chacabuco, solamente queda consolidar, ¿cierto?, la libertad y la independencia de nuestro país.